Muy bien, vamos entonces con la sesión del día de hoy. Ya está. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el manejo y control de las heridas, vamos a ver las hemorragias y finalmente vamos a ver algunos tipos de vendajes que vamos a utilizar. Obviamente, pues estos vendajes se ajustan a las necesidades de la persona, ¿no? Si tiene que ser un vendaje compresivo, si solamente es un vendaje para inmovilizar, fijador, ¿ya? Si es un vendaje que va a mantener, por ejemplo, funcionando las articulaciones, como es el vendaje en 8. Entonces, eso lo vamos a ver al finalizar, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos el contenido de la lección 3. Vamos acá. Recordemos, ¿ya? Esto es lo que hemos venido avanzando, ¿sí? Tenemos acá, en primer lugar, ya debemos reconocer todos que es el PAS, ¿correcto? ¿Qué era el PAS? El proteger, avisar y socorrer. Yo no debo empezar ninguna actuación con mi paciente o con mi víctima, en este caso, si es que yo no he realizado previamente el PAS. ¿Por qué? Porque el PAS lo que va a hacer es asegurarme que no estemos ni en peligro yo ni mi víctima. ¿Ya? Ambos estemos seguros antes de empezar una acción. A ver, ahora sí. Muy bien, ¿qué más? Luego hemos visto que teníamos que hacer una valoración primaria. ¿Y qué hacíamos en la valoración primaria? Evaluábamos básicamente estos 3 puntos, ¿no? Conciencia, pulso y respiración. Estos 3 puntos son los principales, ¿ya? Cuando hablamos del CAB, estamos hablando del protocolo de cómo debemos evaluar esto. Pero estos protocolos, como les digo, siempre van a ir cambiando. Lo importante es que ustedes siempre recuerden evaluar. Muy bien, como dice Génesis, conciencia, pulso y respiración. También ya hemos visto el RCP y la maniobra de Heimlich. Hemos visto también el uso del DEA. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La evaluación secundaria. Muy bien, entonces empezamos. Esto ya lo hemos visto, vamos a pasarlo. Lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. Vamos a empezar definiendo qué cosa es una herida. Las heridas son lesiones que presentan pérdida de la continuidad de la piel o de las mucosas como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son causadas por traumatismos o desgarros en la piel. No te olvides que la piel es el órgano más grande que tienes en el cuerpo y que te ofrece una protección, ¿no? Es como que nosotros estuviéramos forrados, ¿ya? En nuestra piel. Y mientras eso esté forrado, ¿ya? Mientras nuestra piel esté íntegra, va a ser muy difícil que algún microorganismo ingrese. Sin embargo, cuando ese forro, esa protección se ha roto, allí estamos abriendo una puerta para que ingrese cualquier tipo de microorganismo. ¿Ya? Entonces, eso debemos tenerlo claro. ¿Para qué? Para que tengamos claro cuáles van a ser mis objetivos. Mira aquí. Por ejemplo, dice acá, los primeros auxilios van dirigidos a controlar el sangrado, porque obviamente una herida va a sangrar, y a prevenir la infección. ¿En qué sentido se podía provocar la infección? Recuerda, porque he dejado una puerta libre para que ingresen los microorganismos. Ahora, algo importante. Vamos a suponer, yo recibo una víctima que ha sufrido un accidente y está sangrando, ¿ya? Y yo sé que para contener la hemorragia tengo que hacer presión en la zona. Y tú en ese momento no tienes guantes. Pregunto, ¿aún así la atendemos o no la atendemos? A ver, ¿ustedes qué piensan? Acá los leo. ¿Atendemos a esa persona? No tengo guantes. Ya ese día no llevé pues en mi cartera. A ver, me dicen, no, 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 pero se va a morir. ¿No importa? Génesis me dice que sí, 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 no, no, está variado. Ya, sí, porque podría morirse. Ya, vamos a cogernos de esa frasecita. Podría morirse el paciente. Ya. ¿Y yo cómo sé si este señor está sano? Yo cómo sé si este señor no tiene VIH. O sea, lo cuido de que no se muera él, pero me condeno a morirme yo. ¿Mm?
Entonces, una regla de oro para atender a una víctima es siempre la autoprotección. Ya les había mencionado en las anteriores sesiones. Tú estás primero que todo. ¿Ya? Tú estás primero. No vayas con el complejo de Superman, Batman y demás superhéroes. Tú no vas a rescatar al mundo ni nada. ¿Ok? Tú tienes que pensar en ti. ¿Qué pasa en el peor de los casos, ya? Haciendo el peor de los escenarios. ¿Qué pasa si te contagias de VIH? A ver, dime. Ya, tú salvaste a la víctima. Excelente, te agradecen, todo listo. Y te contagiaste de VIH. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Cómo vas a continuar frente a eso? ¿Mm? Es bastante delicado. Ahora, no solamente el VIH es una de las enfermedades a las que estoy expuesta, son bastantes. La hepatitis B, que es otra enfermedad que también es terminal. Por ahí, por favor, la apagamos, no se olviden. Ya estamos. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Entonces, no te olvides, mira, en realidad, ya, todas las personas que estudian primeros auxilios debemos siempre tener un parcito de guantes en nuestra mochila, cartera o lo que sea que tú cargues. Ya, siempre ten esa precaución de llevarte un parcito de guantes. Tú no sabes en qué momento lo puedas utilizar. Por buena gente se desgracia la persona. Claro, imagínate. Por eso te digo, o sea, primero estás tú. Yo no digo que la víctima no sea importante, pero primero estás tú. ¿Ya? El VIH no se contagia por tocar un herido. Lo que no podemos tener heridas abiertas, podemos ir contagiarnos con otras enfermedades. Es que claro, ahora, pregunto, las que cocinamos, bueno, yo no cocino mucho, pero las que cocinamos hacemos cositas de la casa. En algún momento tienes muchas veces heridas, pero pequeñísimas. No tampoco tienes una boquita abierta. Y esas lesiones, por muy pequeñitas que sean, puede ser el ingreso. A veces ni cuenta te das. A veces dicen, ay, la gente de oficina no se lesiona, no se lesiona las manos. ¿Sabías tú que la hoja bond con la que trabajas o imprimes un documento te puede hacer un corte tan fino que ni siquiera se observa, solo se siente? ¿No les ha pasado que se han cortado con una hoja bond? Ah, ¿y acaso tú ves la herida? No se nota. Pero hace una cosa microscópica, pero te duele, te fastidia, arde, claro. Entonces, yo como sé que mi mano está 100% sellada, yo no sé, ¿ya? Entonces, siempre les digo, no se arriesguen, nada más. En el peor de los casos, vamos a suponer, es un familiar cercano, es alguien que yo conozco, aunque aún así tengo mis recelos, ¿ya? Pero en el peor de los casos que me veo obligada a atenderlo, podría utilizar una bolsa, ¿ya? Pero de que me estoy exponiendo, me estoy exponiendo. Y no es lo correcto, ¿ya? Entonces, hasta aquí todo claro. No se olviden, por favor, a partir de ahora, siempre lleven un guantecito en sus carteras. Siempre. Es mejor evitar problemas. Mira, hay diferentes factores que van a determinar la gravedad de las heridas. Por ejemplo, permítanme un segundito, solo un segundito, por favor. A ver, voy a dejar de compartir. Un momentito, por favor. Listo, ya estamos, mil disculpas. Entonces, vamos a continuar. Vuelvo a compartir y ya está. Entonces, vamos a ver, hay muchas maneras, muchos factores que van a determinar la gravedad de las heridas. Por ejemplo, su profundidad. Mientras más profunda sea una herida, más grave va a ser. Por ejemplo, imagínate tú en esta sociedad en la cual estamos cada día más expuestos a la delincuencia. Imagínate que me acuchillen por querer robar. La profundidad en la que está clavado ese cuchillo va a determinar mucho mi gravedad. ¿Qué más? La localización en el organismo. No es lo mismo que me claves un cuchillo, vamos a suponer, en el brazo, a que me claves un cuchillo en el tórax. ¿Dónde hay más riesgo?
En el brazo, de repente, pues me lesionas el músculo, de repente un ligamento, un tendón, no sé, pues algo bien superficial. Pero ¿y en el tórax? Claro. Ahora dice acá Cristina. Yo sí llevo guantes, alcohol y mascarilla en mi bolso, ya que realizo apoyo en el hospital como promotora de salud y es lo primordial cuidarnos. Así es. Bien, yo solamente les pido guantes. Acá Cristina ya tiene muchas más cosas y excelente. Pero lo mínimo, 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 tu guante. ¿Ya? Entonces, la localización también va a ser un factor que determina la gravedad. ¿Qué más? La extensión de la herida. Mientras más grande sea la herida, también hay más riesgo, porque como es más grande, probablemente hay que suturarla. Y el hecho de que tú tengas que coser la herida te expone a infecciones. ¿Qué más? También si hay presencia o no de material contaminante. ¿Dónde se ha producido esa herida? Por ejemplo, quizás estaba distraída, no sé, pues, y pisé un clavo. Independientemente de la herida que me he hecho con el clavo, tengo el riesgo de que el clavo puede estar oxidado. Y si hay óxido, tengo riesgo de enfermarme de ¿qué? De tétanos, exacto. Entonces, agrégale a tu herida, que ya está, el tétanos. En ese caso, por ejemplo, hay que preguntar si la persona está vacunada o no. ¿Cuántas dosis se ha puesto? ¿Ya? ¿Qué más? Dice, heridas no tratadas antes de 6 horas por el riesgo de infección. Hay que preguntar cuántas horas tiene con la herida. Hay que ver las heridas que tienen hemorragia y sangran, 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 sangran. También vamos a ver el estado de salud previo de la persona. Imagínate que soy una persona anémica y encima estoy sangrando. ¿Eso agrava mi situación? Claro que sí. Presencia de complicaciones añadidas y el shock. ¿Ya? Entonces, mira aquí, son muchos los factores que van a determinar la gravedad de una herida. Y eso tienes que observar. Acá en esta imagen vas a ver los tipos de herida, ¿ya? Una clasificación de acuerdo a qué, de acuerdo al agente causal. Por ejemplo, si hablamos de una herida abrasiva, acá está, la abrasiva que está. Una herida abrasiva, observa. Más parece un raspón, ¿no? Una abrasión. Es una herida relativamente simple, pero va a depender de su cuidado. ¿Ya? Heridas cortantes. Cuando lo que me ha producido la herida ha sido un cuchillo de repente, no me he cortado con el borde de algo. Heridas laceradas, heridas punzantes. Mira, el mejor ejemplo de una herida punzante es esta, el clavo. ¿Ya? Heridas abulsivas, mira aquí, cuando te han sacado un pocotón de carne, por ejemplo, en la mordedura de perro, y la amputación, cuando has perdido el miembro. ¿Ya? Entonces, frente a estos 6 casos que ustedes ven aquí, ¿cuál sería mi primer objetivo? A ver, ¿cuál es mi primera acción? A ver, un minutito, dice acá Cristina. Yo tuve un caso de mi vecina. Le cayó una caja de herramientas y cuando escuché el grito salí a ver. Al ver tanta sangre, lo único que se me ocurrió es agarrar bolsas y hacer torniquetes para que no sangre hasta llevarlo al hospital. Se abrió las partes de los dedos. Ya. Muy bien, y buena intervención tanto Cristina como Cecilia. Les comento, de acuerdo a los nuevos protocolos, ya no usamos torniquetes. Así la herida esté sangrante, ya no. Ahora utilizamos el empaquetamiento. Ahora les voy a explicar. ¿Por qué ya no el torniquete? A ver, alguien que ustedes me digan. ¿Por qué crees que ya no se utiliza el torniquete? Eso es nuevo, relativamente nuevo. Porque todos sabíamos el torniquete. Eso todos lo hemos aprendido. A ver, dice acá, la operaron rápido y el doctor me dijo que lo hizo bien porque no se desangró demasiado. ¿Ah? Porque corta la circulación. ¿Qué tiempo debe estar? A ver, apagamos los micros, por favor, no se olviden. Muchísimas gracias. Cualquier intervención yo los leo, ya les he dicho por el chat. No se preocupen que yo leo todo. Ajá, sí, por favor, por el chat. A ver, ¿cuál es el punto con el torniquete? Igual de todas maneras se los iba a mencionar, no crean que es
algo que se está saliendo del tema. Les comento. Lo que pasa es que los torniquetes artesanales, porque como ella dice, con bolsas tuvo que hacerlo, y de repente con trapos o con lo que sea que tú estés en la calle, ¿no? Que tengas a la mano, va a tener un problema. Que de repente lo que para mí está ajustado, para ti no. No hay una medida estandarizada para hacer el torniquete, ni tampoco hay un tiempo. Antes se nos decía, lo colocas unos minutos y luego dejas que vuelva a circular otro tanto. Y lo ajustas, lo sueltas, lo ajustas y lo sueltas. Pero las literaturas decían muchas cosas. Algunas decían 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Entonces nunca hubo algo que estuviera estandarizado para todos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo que me hagas un torniquete aquí en la muñeca, porque acuérdate que acá hay 2 huesos, ¿no? Radio y cúbito. Acá hay 2 huesos. Entonces, por más que me ajustes, estos 2 huesos hacen resistencia. Pero qué distinto es si fuera mi dedo. Acá tenemos 2 huesos, no, acá tenemos uno en las falanges. Entonces, ¿cuál es el problema? El riesgo de que se necrose la piel, de que el tejido se muera. ¿Ok? Por eso es que ya no se hace. Si se ha hecho una herida grande, se ha abierto una boca tal cual, lo que debemos hacer es conseguir gasas, ¿ya? Gasas. Y en ese espacio que se ha creado, en esa boca, meter todas las gasas que pueda hasta que sienta que está bien, bien apretado y luego hacerle un vendaje bien ajustadito, un vendaje compresivo, ¿ya? Eso me va a ayudar a que llegue al hospital. Ya no se hace torniquetes, como les digo. Se hacía antes, sí. ¿Quiénes lo pueden hacer? Por ejemplo, personal paramédico, porque ellos tienen un torniquete especial. Los paramédicos, los bomberos, los militares, ellos sí tienen los equipos. Pero la gente normal de a pie no los tiene. Por eso es que se ha suspendido el uso de torniquetes. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. ¿Ok? Ahí veo a su compañero Ortecho, que me parece que ya he llevado algún curso con él. No estoy muy segura de dónde lo he visto, pero yo sé que he visto esa foto por algún lado. Dice, y si no tengo gasa, es una emergencia. Puedes utilizar un pedazo de tela, un trapo limpio. Igual esa herida, por la cantidad de sangre que debe estar botando y por su profundidad, va a tener que pasar a cirugía. Así que allí lo van a limpiar, lo van a desinfectar, no hay problema. Miren, siempre como les digo, coloquen una balanza. ¿Qué es más importante? De repente que se infecte por la tela que le puse o que se muera desangrado. ¿Mm? La infección se arregla, sea como sea. ¿Cierto? La infección se arregla. Pero ¿y la hemorragia? ¿Cómo la paramos? ¿Ya? Entonces, están bien sus preguntas. Están muy, muy bien. Están bien. Vamos a seguir. Morir desangrado. Claro, eso es lo más peligroso, pues. Tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a su agente, tenemos las heridas incisas, ya en la que los vasos son cortados de forma limpia por un objeto afilado. ¿Ok? Como por ejemplo una cuchilla, dice. Los bordes suelen estar bien definidos y limpios y suelen sangrar con abundancia. Esa es una herida incisa. Cuando se echa una línea, creo que tenemos acá la imagen. No exactamente. Una herida incisa es una línea, tal cual. Ahora lo vamos a ver en el video, no se preocupen. ¿Ya? ¿Qué más? Las heridas contusas. Cuando nosotros hablamos de contusiones, hablamos de moretones normalmente. Están producidas por objetos romos o por impacto y suelen producir laceraciones. Normalmente este tipo de heridas sangran menos que las incisas, pero pueden resultar afectados más tejidos que los otros. Los bordes son irregulares y a menudo sufren contaminación de gérmenes por lo que tienden a infectarse. Claro, los golpes. Y en las heridas punzantes, como dice su mismo nombre, están producidas por objetos punzantes, un clavo, una aguja, ¿ya? Donde predomina más la profundidad, ¿no? La profundidad con la que lo han colocado
que la superficie, no son heridas grandes. Hay un alto riesgo de infección porque los gérmenes pueden ser arrastrados al interior. ¿Hasta qué tiempo una persona puede desangrarse por la hemorragia? Va a depender también del tipo de hemorragia, que eso también lo vamos a ver hoy. Hay hemorragia venosa, hemorragia arterial. La más peligrosa de todas ellas es la arterial. ¿Ya? Es la más peligrosa. Y no hay exactamente un tiempo, va a depender también con la fuerza con la que sale la sangre. ¿Sí? Pero en caso de zonas rurales, sería factible hacer un torniquete. Repito, si están preparados y tienen el torniquete que se utiliza tal cual, no un artesanal, lo pueden hacer. ¿Ya? Lo pueden hacer. No utilicen el torniquete artesanal. Miren, vamos justamente como estamos entrando a las heridas leves y graves. Un ratito les voy a dejar de compartir. Y como hoy tenemos un poquito más de tiempo, les voy a compartir este video de cómo es que funcionan los torniquetes que utilizan el personal, como te digo, policial, de los bomberos, los paramédicos, ya que es muy distinto a lo que ustedes imaginan. En verdad, es muy, muy distinto a lo que ustedes imaginan. ¿Ya? A ver un ratito. Ya está. De verdad que sí, es muy, muy distinto a lo que ustedes imaginan. Acá está. A ver, les voy a compartir. Ese torniquete es distinto y sobre todo, probablemente una vez que lo has utilizado, ya lo tienes que descartar. Ya no lo utilizas de nuevo. Imagínate cómo es. A ver, te voy a compartir. Acá tengo en un short. Un ratito para poder ponérselos desde el inicio. Acá está. Atentos. El torniquete siempre tiene que estar listo por si lo tenemos que utilizar con nosotros mismos. Para ello tendremos la marca de la hora abierta y el diámetro del torniquete que sea superior a la de nuestro brazo y siempre pasado por la hebilla. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo lo tenga que utilizar solo con una mano es tan sencillo como pasarlo fuerte y lo apretamos. Y a continuación pasamos con el molinete. Pasaremos el resto del velcro y cerraremos. El éxito de ese torniquete es el tirón inicial, recordarlo. Y el llevar el torniquete salva vidas. Hasta pronto. Listo. Les he compartido un short nada más porque es pequeñito y esto no se utiliza así muy comúnmente. No es fácil disponer de este tipo de torniquetes porque es para uso prehospitalario y de personas que han recibido una capacitación especial. ¿Ya? Como has visto, ese torniquete es el real, no el que nosotros podemos hacer con un pedacito de trapo y un palito. No, inclusive en ese torniquete puedes colocar la hora, ¿ya? Tiene el tiempo, tiene el velcro, que es bastante especial. El velcro es el pega-pega, ¿ya? Ese pega-pega es súper adherido el uno al otro y eso no se suelta por nada, ¿ya? Entonces, ese es el torniquete, ¿ok? Bien, vamos a seguir. ¿Dónde está? Ya está. Entonces, vamos a agrandar la imagen. Ya. ¿Cómo tratamos una herida leve? A ver,
Frente a una herida en la cual, por ejemplo, un niño se ha caído, ¿ustedes qué le echaban? A ver, un niño estaba manejando su bici y se raspó la rodilla. A ver, ¿qué era lo que ustedes hacían normalmente con este pacientito? Veamos, a ver, los leo. ¿Qué le echaban? Enjuagaban con jabón, ¿ya? Alcohol, ¿ya? Agua oxigenada. Lavarlo con jabón, ¿ya? ¿Algo más le echaban? Agua y jabón, agua oxigenada, ya. Ok, entonces, entre las opciones tenemos agua con jabón, alcohol y agua oxigenada. Les comento que de estos tres solamente se queda el agua con jabón. Ya no se utiliza ni alcohol ni agua oxigenada. Les explico por qué. En el caso del alcohol, evidentemente es una sustancia irritante. Por lo tanto, yo no debo tener contacto directo con la herida. Si quiero, puedo colocar una gasita y limpiar con alcohol alrededor para desinfectar, pero nunca directamente a la herida. ¿Ya? Y en lo que se respecta al agua oxigenada, ¿ya? El agua oxigenada tampoco se utiliza ya. ¿Por qué? Porque se ha visto que interfiere en el proceso de coagulación, ¿ya? No, o sea, como hace que ya no sangre esa herida, lo que hace es tamponar los poros de la piel, pero por dentro la herida sigue. Y cuando tú quieras echarle alguna crema o algo para esa heridita, todo va a quedar encima, no pasa. Y la idea es que la herida se empiece a curar de adentro hacia afuera. ¿Ya? Ajá, ya, muy bien. Dice, recuerdo a mi familiar recetarme una crema Hirudoid para golpes de color verde y morado. El Hirudoid, claro, lo que pasa es que el Hirudoid es un antitrombótico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo les podría decir? Diluye los moretones, diluye. ¿Ya? Pero acá estamos hablando, ojo, de una herida. O sea, no es un golpecito nada más. Acá estamos hablando de una herida. Y si esto pasa en la calle, bueno, agua y jabón es fácil de conseguir, ¿no? Ahora, yo no te estoy diciendo que sea un jabón en especial. Como ustedes dicen, esto pasa en la calle. El jabón que tú tengas a la mano está bien. Inclusive, si no tienes jabón y de repente estás en casa y tienes un poco de shampoo, le puedes echar shampoo. ¿Ya? Dice, entonces, para desinfectar una herida solo se tiene que hacer con agua y jabón. Así es. Eso nos dicen los nuevos protocolos. Agua y jabón. En este caso, si se rompiera la cabeza, igual. La única diferencia cuando uno se rompe la cabeza es que ese tipo de herida sangra mucho, sangra mucho. Si te golpeas y se pone morado, ¿es recomendable el Hirudoid? Sí. Solo en caso de hematomas, moretones. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, mira acá. Si es una herida leve, ya una herida superficial, una herida que no trae mayor complicación, dice, vamos a tranquilizar a la persona, ¿ya? Porque las personas, algunas, apenas ven sangre y se te desmayan. Debes tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Te lavas las manos y si no tienes dónde lavarte las manos, se supone que como parte también de nuestro equipo deberíamos llevar siempre alcohol en gel, ¿ya? Y me pongo mis guantes, mira acá, me pongo mis guantes, limpio la herida con agua y jabón, ¿ya? Evitemos el agua oxigenada, por favor, se utilizaba, pero ya no. Seco la herida con gasas estériles, nunca utilizo algodón. ¿Por qué no utilizo algodón? Porque se pegan las pelucitas. La herida la limpiaremos siempre de adentro hacia afuera. Aplico un antiséptico si es que tuviera. Hay muchas cremas ahora en el mercado que se utilizan, pero siempre tener cuidado de que la persona no vaya a ser que sea alérgica. Por ejemplo, la yodopovidona o la povidona yodada es muy buena, pero tengo que primero saber si esta persona no es alérgica al yodo. Si no, encima le quemo la piel. ¿Ya? A ver, dice. ¿Puedes repetir por qué ya no se usa el agua oxigenada? Ah, porque interviene en el proceso de coagulación. Interviene. Ya en el proceso de cicatrización, perdón.
¿ya? No permite que se haga una buena cicatriz cerrando la herida de adentro hacia afuera. Ahora dice acá, pero el jabón no le afectaría si se queda jabón en la herida, es que tienes que lavar con abundante agua. ¿Cómo saber del yodo? Tienes que preguntarle, y si no sabes, no te arriesgues. El alcohol yodado puede ser un antiséptico para heridas, nuevamente, no se utiliza alcohol, no se olviden, les acabo de decir, y menos el yodado, porque yo no sé si la persona es alérgica al yodo. ¿Qué pasa cuando una persona es alérgica? La piel empieza a ponerse roja, le empieza a quemar y en el peor de los casos se empieza a hacer como heriditas. Entonces, tras que este señor ya tiene una herida y encima yo le estoy produciendo más quemaduras con el yodo, lo estoy agravando. ¿Ya? Entonces no deja trabajar a los glóbulos blancos. Ajá, hace reacción. Es por eso que cuando nosotros vemos, cuando a la sangre le cae agua oxigenada, ¿no has visto que se forman como si fueran unas burbujitas? ¿No? Ebulle, como que bulle la piel. ¿Ya? Finalmente, dependiendo de qué tan leve sea la herida, la persona pues se recupera en casa o si no, la tienes que llevar a un centro de salud. Mejor no usar el yodo porque a veces las personas tampoco saben si son, es que es verdad, pues. ¿Qué cremas se utilizan? Hay un montón ahora en el mercado. Generalmente utilizan todo lo que tenga que ver con plata, la sulfadicina de plata, el nitrato de plata, utilizan todo eso. ¿Ya? Inclusive utilizan algunas cremas que se utilizan para regenerar la piel del bebé, tipo el Bepantene, tipo esto. Entonces también las utilizan. Pero más que nada para regenerar. Recuerden, una herida no tendría por qué contaminarse si es que ustedes han hecho una buena limpieza y sobre todo si están cubriendo, ¿ya? La herida. Ok, vamos a seguir. Si la herida es grave, ¿ya? Son heridas que afectan a los tejidos y a los órganos, pueden ser extensas y profundas, pueden afectar zonas como los ojos, el tórax, el abdomen y pueden comprometer la vida de la persona. Observa tú ahí esa imagen. ¿Qué crees tú que debemos hacer ahí con ese señor? ¿Le sacamos el cuchillo del pecho porque está obstruyéndole? ¿Qué dice acá? ¿Se puede solo lavar con agua y jabón? Así es. No, me dicen, pero ¿por qué no le saco? Si mira, le está obstruyendo ahí la respiración. ¿Por qué crees que no le saco? Provocarías una hemorragia. Excelente. Ese cuchillo está sirviendo de tapón, ¿no? Y esa sangre que está alrededor que tú ves ahí es sangre coagulada. Entonces, ¿qué pasa? Va a evitar que la sangre salga, ¿no? A través de una hemorragia. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi preocupación? Tengo que trasladar a ese señor con el cuchillo ahí. Tengo que inmovilizar ese cuchillo para que no se mueva. ¿Ok? Excelente, claro. Y este señor pasa inmediatamente a cirugía, pues ni más que decir. Ok, dice acá entonces hay que usar guantes en todo momento, ayudar a la persona a tumbarse en el piso o sobre una superficie firme, aflojar la ropa que comprima, colocar un apósito, ¿no? Fijarlo con un vendaje o un esparadrapo, lo que tengas a la mano. Si es que vamos a suponer, yo le pongo una gasa y esa gasa se moja, agarro y le pongo otra nueva, la saco y le pongo otra nueva, o le pongo otra encima. No se saca, exacto. Le pongo otra encima, porque la primera gasa está haciendo coagulación. Si yo la retiro, empiezo de nuevo. Perfecto, lo máximo. Ya ven, ustedes saben. Solo que hay cositas que van cambiando, nada más, son detallitos. Vamos acá, muy bien. Acá, mira, hay algunos ejemplos. Mira estas heridas, esa herida en el dedito. No es muy grande. Y mira la herida de la derecha. Esa sí está más grande, ¿no? Recuerda que tú eres primeros auxilios. Por ejemplo, en la herida de la derecha, esa que ya es una boca como tal, tienes que decirle a la persona que tú le estás ayudando en el momento, pero este señor no se puede ir a su casa. Este señor tiene que ir a un centro de salud
porque probablemente a ese tipo de herida que tú observas ahí, la van a tener que suturar. ¿Ya? Claro, eso es para sutura. Entonces ese señor no es que se va a su casa, ya gracias. No, 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 no. ¿Ok? Entonces para eso también tenemos que utilizar el criterio de qué tan grande es el espacio que ocupa la herida. ¿Es mejor usar gasa que algodón? Sí, siempre, porque la gasa no se despeluza, en cambio el algodón sí. ¿Ya? Ok. Unos veintitantos puntos por lo menos. Sí, pues no, ahí tienen que examinar, tienen que limpiar también, porque esa herida se ve bien profunda, no es no es tan superficial. En ese caso fuerte, también se el agua con jabón, sí, porque no puedes hacer nada más. Salvo que esté sangrando mucho, ¿ya? Salvo que esté sangrando mucho, ni siquiera la tocas y solamente le colocas la gasita encima. Porque si tú la empiezas a lavar y la empiezas a movilizar, esta va a sangrar y sangrar y sangrar y sangrar. ¿Ya? Entonces la llevo con gas al hospital. En el hospital tienen que verlo, claro. Todo ese, de acá, ese segundo ejemplo sí es para hospitalario. Ahí ya no podemos hacer nada. Mira, estas de acá, las heridas abrasivas, como te digo, son como raspones, que todos ustedes y yo también me he hecho cuando estábamos pequeñitos, cuando nos hemos caído, montando bici, patines, corriendo. ¿Ya? Esta es una herida un poquito más grande, mira aquí. Son heridas laceradas. ¿Ok? Y esta es una herida, mira, punzante. Acá se clavó supongo yo, ¿no? Un clavito. O algo punzante. Puede ser un fierro en general. Y esta es la famosa amputación, cuando se ha perdido parte de un miembro. Cuando se ha perdido parte de un miembro, ¿se puede recuperar? Sí, si es que ha sido al momento también. No es que después de 10, 20, 30 horas, no. Si ha sido al momento y tú encuentras la otra parte, puedes llevarlo al hospital y en una cirugía intentarán colocarlo. ¿Ya? Listo. Acá tenemos objetos empalados, objetos incrustados. Mira aquí, ya hemos hablado, nunca los retires. Por el contrario, busca fijarlos. Mira aquí, con una gasa, ha hecho como una rosca y lo está asegurando en el lugar para que no se mueva. ¿Ya? Muy bien, y estas son las contusiones, lo que te decía, los golpes. Acá no hay tanto riesgo de hemorragia porque la sangre no sale. Acá no hay una hemorragia externa. Aquí hay una hemorragia interna. ¿Ya? Dependiendo de la ubicación de la lesión, puede ser más fácil de abordar como más difícil. ¿Ok? A ver, es acá. Si es mutilación, se puede poner gasas, ¿verdad? Sí, puedes trabajar siempre con las gasas. Siempre, siempre. Ya está, entonces, las contusiones son lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel causadas por el impacto de un objeto contra el organismo. Provocan hemorragia en los tejidos debajo de la piel que se manifiestan por un hematoma. Este moretón, recuerda, se denomina hematoma. El síntoma principal que presenta una contusión, además del hematoma, es dolor en la zona de impacto. ¿Ya? Si aquí lo que busco es diluir este hematoma, este moretón, ¿qué puede ayudar muchísimo para desinflamar la zona? Aplicar frío local. Un trozo de hielo envuelto en un trapito, ¿ya? Nunca el hielo directo, porque acuérdense que el hielo quema por contacto. Nunca hielo directo. ¿Sí? Ahora, estoy en la calle, ¿cómo podría ayudarme? Una botella de gaseosa helada, ¿ok? Lo que sea que tengas que esté frío. El frío ayuda a desinflamar. Y si sospechas que hay una fractura, un esguince o algo, si tienes que llevarlo a un centro de salud. ¿Es bueno hielo con sal? Mira, independientemente de la sal, el hielo es bueno. Puedes aplicarlo.
¿Para qué se usa la sal? Por eso te decía, en realidad la sal lo que va a hacer es absorber los líquidos. Ya la sal retiene líquidos. Pero podrías usarlo si deseas. Y si la persona está con resfrío, ¿es conveniente colocar hielo? Acá tienes que, nuevamente, reequilibrio. ¿Qué es más importante? Si ya está resfriada, ojo que el resfrío es un virus, ya no nos da por frío, pero bueno, sigamos. Si ya estoy resfriada y tengo un moretón, ¿cuál es más importante? ¿Qué es lo que debo solucionar primero? Dependiendo de dónde esté el moretón también, ¿no? Dependiendo. Dice, tuve una contusión así en la pierna jugando fútbol y me mandaron diclofenaco potásico y compresas de agua fría y de agua caliente. Lo que pasa es que el diclofenaco es un analgésico, en este caso calmaba el dolor. ¿Y por qué te hacían ese cambio de compresas frías y compresas calientes? Porque ese cambio de temperatura ayuda mucho, pero ese es ya para tratamiento por varios días. No se olviden que ustedes son primeros auxilios. Al momento, solo frío. Ya al momento, solo frío. Ya cuando esté ese señor en su casa y todo, ahí hacemos el juego frío-caliente, frío-caliente. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver un ratito. Voy a dejar de compartir. Les voy a compartir un video general, ¿ya? De lo que respecta a las heridas y su tratamiento. ¿Ok? Y luego vamos a pasar ahora a dónde? A ver las hemorragias, ¿ya? Que ese tema yo estoy segura que sí les causa bastante curiosidad. Voy a compartirles el video de heridas. Atentos, por favor. Uno de los accidentes que casi todos hemos sufrido son las heridas, ya sea en forma de rasguños, cortes o contusiones. Estas lesiones son tan habituales porque la piel es la primera barrera de defensa del cuerpo y se puede dañar en situaciones muy diversas. Cuando la herida está abierta es fácil que se infecte si no se cura bien. Suele ir acompañada de hemorragia, es decir, de pérdida de sangre y otros fluidos del cuerpo. En cortes o rasguños es primordial intentar que no se infecten. Ante todo se lavan las manos y si se tienen guantes de un solo uso, se utilizan. Si hay hemorragia se controla como se explica en el apartado siguiente. Si la herida está sucia, se pone bajo el agua corriente para limpiarla. Se seca con una gasa y se cubre con una gasa estéril. Se limpia la zona de los alrededores de la herida con agua y jabón. Después se seca y si hace falta, se pone un apósito. Si la persona afectada no se ha vacunado nunca, no está segura de las dosis que ha recibido o hace más de 10 años de la última vacuna, es mejor que vaya a un centro sanitario para ver si le hace falta la vacuna del tétanos. También se tiene que ir al centro sanitario si la hemorragia no se detiene, si tiene algún cuerpo extraño incrustado, si ha sido a consecuencia de un mordisco o si se ha infectado. Un corte o un rasguño se tiene que tratar con las manos bien limpias o guantes de un solo uso. Se controla la hemorragia. Se lava la herida solo con agua. Después se limpia los alrededores con jabón y se cubre con un apósito. Una hemorragia abundante o grave puede impresionar, pero con calma nuestra ayuda será mucho más efectiva. Veamos cuáles son los pasos a seguir en estos casos. Ante todo, es mejor prevenir y ponerse guantes de un solo uso si se tienen. Si es necesario, se saca o se corta la ropa para dejar la herida a la vista. Si no hay nada incrustado, se presiona la herida con los dedos o la mano sobre un apósito estéril o un paño limpio sin pelusa. Si hubiera algún objeto incrustado en la herida, hay que evitar presionarlo. Se tiende a la víctima en un sitio plano y estable, procurando mantener el cuerpo caliente. Si se ha utilizado un apósito, se aplica una venda de manera que se mantenga la presión, pero que no corte la circulación de la sangre. Si aún así continúa la hemorragia, se recubre con otro apósito y se vuelve a vendar, asegurándose de presionar en el sitio correcto.
Es importante no sacar nunca el primer apósito que se ha colocado porque la herida podría volver a sangrar. También es necesario que la víctima no beba, fume o coma, ya que podría empeorar su situación. Para terminar, se llama al 112 si no se ha hecho antes y se vigila a la víctima hasta que llegue la ayuda médica. Recordemos que se recomienda tratar las hemorragias con guantes. La manera de hacerlo es la siguiente: apartar la ropa para dejar la herida visible, presionar el origen de la sangre con un apósito, tender a la víctima en un sitio plano y estable, mantenerle la temperatura corporal, vendar la zona manteniendo la presión y finalmente llamar al 112. Finalmente hablaremos de un tipo de hemorragia muy común, la hemorragia nasal. Normalmente es resultado de un golpe, de estornudar o de sonarse y suele detenerse fácilmente. Se recomienda sentar a la víctima para que incline la cabeza hacia adelante y así se drene la sangre de los orificios nasales. Si se inclina la cabeza hacia atrás, la sangre podría bajar por la garganta y provocarle vómitos. Se indica a la víctima que respire por la boca y se pince la nariz con los dedos justo por debajo de la parte dura. Se le da un pañuelo limpio y se le pide que no intente hablar, tragar, toser, escupir o inhalar. Al cabo de 10 minutos ya se puede liberar la nariz. Cuando se haya parado la hemorragia y sin mover la posición de la cabeza, se limpia alrededor de la nariz. Para terminar, se avisa a la víctima que tendrá que quedarse quieta durante un par de horas. Para evitar que la hemorragia se repita, se le recomienda no hacer esfuerzos ni sonarse la nariz. Así pues, tal como hemos visto, la hemorragia nasal se trata así: inclinando la cabeza adelante y no hacia atrás, presionando la nariz con los dedos. Se despinza después de 10 minutos. Se limpia el contorno de la nariz y se recomienda a la víctima que se quede quieta un par de horas. Muy bien, ya está. Entonces, este video se adelantó un poquito con hemorragias, que es lo que vamos a tocar a continuación. A ver, Shannon me estaba mencionando, es entonces, si tiene fiebre y tiene hematoma, si no le pongo hielo, ¿qué le pongo? Ponle hielo, no hay problema, ponle hielo. Al contrario, si tiene fiebre, le vas a bajar la fiebre con el frío, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿quedamos claros con las heridas? ¿Alguna pregunta? Nada, nada. Ajá. Dice, en el video indican que solo se lava con agua la herida. ¿A qué se debe? Que muchas veces no tenemos jabón en la calle. Entonces, tienes que lavar con lo que tengas. Sí, tienes que lavar con lo que tengas. ¿Cómo así del hielo? No entendí. Ya hemos hablado del hielo. No sé qué pasó por ahí. ¿Qué se puede hacer en una situación ante un aborto espontáneo? Bueno, ahí justamente vamos a verlo ahorita en hemorragias. ¿Ya? Sí, sí, me toca en algún momento ver algo así. Entonces, no es malo ponerle hielo por la fiebre. Ojo, que le estás poniendo hielo en la pierna, en el brazo, en la mano. Es muy distinto que lo bañes en hielo, ¿ah? No, 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 no. Es colocar hielo local. Eso de hielo es para hematomas, ¿no? Moretones, sí. Eso de hielo es para hematomas. Y si ustedes son muy inteligentes, se darán cuenta para que otros hematomas u otros moretones lo pueden utilizar. ¿Ya? No sé qué edad tenga Chanel, pero esa sonrisita me hace pensar de que ella va a buscarle otro uso al hielo. Pero ¿cómo realizar si la gasa se seca en la herida? ¿Cómo la saco después? No, 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 es que eso ya la tiene que ver el médico, nosotros ya no la vemos. ¿Y qué hace el hielo en las células en sí? Más que en las células, en los vasos sanguíneos. Hace vasoconstricción, los cierra. Brenda se ríe, Dafne también. Así es, señoritas. Para eso también se utiliza. Sí, el hielo desinflama, así es. Perfecto. No digo, ustedes rapidito captan la idea. Rapidito captan la idea. Dice, cuando duele la cabeza también se puede poner
No es muy eficaz para el dolor de cabeza. Ahí no. Se dice que si sumerges tu cara en agua helada y todo eso, pero muy científico no es. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos con las hemorragias. Y algunos de ustedes nos habían adelantado y también me han estado haciendo preguntas. ¿Qué es una hemorragia? ¿Ya? La hemorragia es cuando básicamente sale demasiada sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Es la salida excesiva de sangre. ¿Ok? Cuando sale demasiada sangre. Dentro de estos tipos de hemorragia tenemos las externas, que son las que yo puedo visualizar, las internas que se producen en los órganos, ¿ya? Por ejemplo, cuando sufro un accidente, de repente me golpeo el abdomen y aparentemente tú no ves ninguna herida, pero no sabes cómo están mis órganos por dentro, ¿ya? Y los capilares. Mira acá, en las externas, en las que yo puedo ver, tenemos estas tres, ¿ok? Arterial, venoso y capilar. Vamos con eso. La arterial, ¿ya? Es aquella en la cual la arteria se ha visto lesionada y la sangre sale a borbotones, coincidiendo con los latidos del corazón. ¿Cómo late tu corazón? Pum, pum, pum. Así sale la sangre. Imagínate que yo me he cortado acá una arteria, sale pum, pum. Así sale la sangre. ¿Ya? Sale abundante. ¿Cómo me doy cuenta que es sangre arterial? Porque la sangre es de un color rojo intenso, un rojo clarísimo, bien llamativo, ¿ya? Porque contiene gran cantidad de oxígeno y sale con mucha fuerza. Este es el tipo de hemorragia más grave que podemos encontrar. Así es incontrolable. Con esta hemorragia sí te mueres, ¿ya? La venosa, por obvias razones, donde se ha producido en la vena. Si bien es cierto, la vena también transporta sangre, ¿ya? Pero la sangre sale más lenta. No sale así, pum, pum, pum. No, sale más lenta. Su color es un color rojo oscuro granate, un rojo vino, ¿ya? ¿Y por qué es ese color? Porque es poco oxigenada. En cambio, cuando hablamos de la sangre de los capilares, son hemorragias chiquititas que se producen porque se han roto unos cuantos vasitos capilares. Como por ejemplo, cuando te ponen un inyectable, ¿no? Te ponen un inyectable, ¡pling! Te ponen tu algodoncito. Pasado un rato te quitas el algodón, encuentras un poquito de sangre. Sale por gotea, nada más, es así mínimo. Por eso no te vas a morir. ¿Ya? Entonces, acá mira en la imagen, se nota clarísima la diferencia del tipo de sangrado. ¿Ya? Acá se nota clarísima la diferencia. Ahora, hace un ratito una compañera me decía acerca del aborto espontáneo. Recordemos que el bebé, perdón, ya está dentro de un saco. Y que cuando sucede un aborto espontáneo, ese saco se ha roto. Ya ese saco es piel. ¿Ok? Es piel. Y el bebé todavía está en proceso de formación, por lo tanto todavía son células, ¿no? Todavía no está formada. Entonces, ¿qué sucede? Esta piel, así como la piel de nosotros, contiene venas, contiene arterias, ¿ya? Y su sangrado va a ser muy similar al sangrado arterial. Es abundante. En ese caso, inmediatamente la persona debe ser trasladada a un centro de salud. ¿Por qué? Porque allí no puedo hacer presión. ¿No? No le voy a decir, señora, abra las piernas que le voy a colocar gasa, porque a mí me han dicho. No, porque no sabes por último si el sangrado es vaginal, si el sangrado es en el útero, dónde es el sangrado. No sabemos. ¿Ya? Entonces es mejor que inmediatamente se le traslade a un centro de salud para que le hagan todos los estudios. ¿Ya? Pero si se rompe la fuente y sale el feto, allí no hay sangre, pues. Ahí sale el líquido donde ha estado flotando el bebé. Y eso es totalmente normal en el parto. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más? También podemos clasificar las hemorragias de esta manera. Mira, las externas que ya las hemos hablado, no son aquellas que ya las puedo ver.
Las internas que se producen en mis órganos y que generalmente no hay ninguna herida, por lo tanto no las puedo ver, pero vamos con este nuevo término. Las exteriorizadas. ¿Qué son las hemorragias exteriorizadas? Son aquellas hemorragias que se producen en un órgano, ¿ya? Pero que buscan salir por algún orificio. Ejemplo, me caí de cabeza, ¡ploc! Y me golpeó el cráneo, me golpeó el cerebro. Dime tú, en mi cabeza, en mi cráneo, ¿tengo alguna forma por donde pueda salir la sangre? No, ¿correcto? ¿Por dónde podría salir la sangre que se ha producido acá en mi cráneo? ¿Por dónde crees tú? Ah, no, pues, pero les digo interna, interna. Me he caído y me he golpeado. Hay una hemorragia interna en mi cerebro. Por los ojos, muy bien, por la nariz, por los oídos, exacto. Entonces, esas son hemorragias exteriorizadas. Si tú sabes que yo me he caído y me he golpeado fuertemente la cabeza y de la nada me empieza a salir sangre por la nariz, no pienses que es un sangrado normal. Ay, pobrecita, le está sangrando la nariz. No, ese sangrado viene de acá. ¿Ya? Es por eso que es importantísimo que nosotros siempre preguntemos qué es lo que ha pasado. Y un poquito nos agarremos de los testigos para saber qué ocurrió. Ah, a ver, acá alguien dice, ok, un aborto espontáneo pasé por eso. Y yo misma me entendí, pero te fuiste, supongo yo, en algún momento al centro de salud para que te hagan un legrado, tengan cuidado, no se queden ahí con eso. ¿Ya? Pérdida de bebé de 3 meses y no paraba de sangrar. ¡Wow! Qué pena, en verdad. Pero esas cositas suceden a veces. ¿Sí? Entonces, luego claro, luego de eso, porque no es solamente que ya pierde el bebé, ahí queda. Tienen que hacer una limpieza para que esa zona quede totalmente libre de cualquier resto del bebé. Porque si queda un poquitín de resto del bebé, eso se puede empezar a podrir. Recuerda que es tejido muerto y te causa una infección generalizada. Así es. Ya está. Entonces, mira acá. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia? En primer lugar, presión directa. ¿Ya? Donde tengo la herida, hacerle presión. Así como dice acá. Pues, por ejemplo, imagínate, me he querido cortar las venas. ¿Ya? Me quiero cortar las venas por mi novio. Entonces, ¿qué haces? Con tu guante, coges una gasa y agarras y me presionas con toda tu fuerza. ¿Ya? Me presionas. Tú te das cuenta que no, sigue sangrando. ¿Qué podemos hacer? Elévame el brazo. ¿Para qué elevas el brazo? Para que por gravedad la sangre ya no siga subiendo, ¿no? Y por lo tanto no me desangre. ¿Ok? Y si a pesar de eso sigo sangrando, busca anatómicamente qué otra arteria puede estar irrigando esta zona de sangrado, ¿no? Por acá vas a encontrar arterias. Entonces, ahí donde tú encuentras la arteria, ahí haces presión. Pero ojo, no todos ustedes son personal de salud. Con que hagas estas dos maniobras, suficiente. Presión directa y elevación. ¿Ya? Para evitar que me siga desangrando. Muy bien. Ahora dice acá. Para realizar una compresión directa, lo que tenemos que hacer es realizar presión en un punto que sangra, utilizando un apósito lo más limpio posible y si se puede sean gasas. Si no, que sea un trapo, ¿ya? Pero lo más limpio posible. Si hace falta colocar otro apósito encima, nunca quites el primero. Si la hemorragia se ha producido en alguna extremidad, se va a elevar la extremidad por encima de la altura del corazón. Y si la hemorragia ha parado, tapas la herida y la llevas a esta persona a un centro de salud. Dice acá. ¿Se puede dar algún medicamento que le pueda parar la hemorragia en caso no pare? No estamos autorizados a dar ningún medicamento.
Recuerda, yo no conozco a la víctima, yo no sé de qué sufre. Entonces, no estamos autorizados. ¿Ya? La compresión arterial que ya les decía es ubicar la arteria más cercana al punto donde está sangrando. Y listo. Acá nos habla del torniquete, pero ya hemos hablado de eso. Voy a pasarles entonces, miren acá, la presión directa, que ya la hemos visto, la elevación del miembro, observa, ya lo hemos visto. Acá también está, mira. Y si no puedo continuar presionando, ¿ya? Porque tengo que hacer alguna otra actividad, de repente el paciente tiene otra lesión y todo, ¿qué puedo hacer? Me ayudo con un vendaje compresivo. ¿Sí? Me ayudo con un vendaje compresivo. Entonces, acá hacemos un alto para que vean, ahora sí, está su videito de hemorragias. ¿Ya? En este video se adelantó algo importante, que les decía la hemorragia nasal, ¿no? Que lo que nosotros comúnmente que hacíamos, en vez de poner la cabeza hacia adelante, la poníamos hacia atrás y no toda la sangre. Eso se ha visto que no es correcto. Lo ideal es que la sangre se elimine, ¿ya? No que regrese a nuestro organismo. Te puedes ahogar, te puede dar náuseas, vómitos. Ya está. Listo. Ay, perdón. Entonces les voy a compartir el videito de hemorragias. Perdón, no se los estaba compartiendo bien. Atentos. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera. Por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia arterial o venosa de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando.
Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Muy bien, entonces hemos visto el videíto de las hemorragias. Si tenemos hasta aquí alguna pregunta, me dicen. Si no, continuamos. A ver, una consulta, para sacarme de dudas. Si no tengo guantes, por ejemplo, ¿puedo usar bolsas? Sí. Puedes utilizar bolsas, no hay ningún problema. Pero lo ideal serían los guantes. Ya está. Vamos aquí. A ver, compartir. ¿Está? Ya está. Ok. Sigamos. Vamos. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya hemos visto en hemorragias externas. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento con las hemorragias internas? Como yo no sé qué órganos se puedan haber lesionado y hasta qué punto, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira aquí. En primer lugar, controla los signos vitales. Por ejemplo, mira este señor. Tiene una hemorragia bastante considerable acá en la parte debajo de las, ¿qué sería esto? Las costillas, ¿no? La parte subcostal. ¿Ok? Dice acá. Tranquilizar en todo momento a la persona. Colocarla estirada y con las piernas elevadas, siempre y cuando no se sospeche de un traumatismo craneano. Cuando ustedes detecten que una persona está con hemorragia, de preferencia eleven las piernas, pero siempre y cuando yo sepa que no hay riesgo. A las finales le levanto las piernas y termina paciente parapléjico. Aflojar la ropa para mejorar la circulación, evitar la pérdida de calor corporal, ya hemos visto, ¿no? No desnudes a tu paciente, manténlo ahí, y si encuentras alguna forma de darle calor, puedes colocar encima una casaca, una chompa, lo que sea que tengas a la mano. Y lo trasladas urgentemente al centro de salud. ¿Ya? No se olvide. Mira aquí. Estos son ejemplos de hemorragias exteriorizadas. La hemorragia por el oído. ¿Ya?
Esa de acá puede ser ocasionada por un traumatismo craneal, como te digo, sufrió un accidente, se golpeó la cabeza, o por una perforación del tímpano. Entonces, ¿aquí voy a hacer taponamiento? No, porque el origen no es el oído, el origen es otro. Solamente está utilizando el oído para poder salir. Facilitar la salida de sangre para evitar la compresión de la masa encefálica. Colócale un trapito de repente o algo donde pueda drenar la sangre. Normalmente no sale mucho, pero de todas maneras hay que evitar. Controla en todo momento los signos vitales y lo trasladas urgente a un centro hospitalario. ¿Por qué tiene que estar en una alta temperatura? No necesariamente alta, sino por lo menos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el frío fomenta el shock. ¿Qué cosa es el shock? Ya que les he venido hablando tanto. ¿Qué cosa es el shock? A ver, es cuando todos mis órganos empiezan a fallar. Todos. ¿Ya? Todos. Entonces, para evitar el shock, de preferencia, cubro a la víctima. Si fuera del oído, ¿se puede hacer taponamiento? No. Les acabo de decir. ¿Por qué? Porque no estoy sangrando del oído. O sea, mi oído no está mal, sino mi oído me está sirviendo de puente para poder eliminar la sangre. Ya, no nos olvidemos de eso. ¿Qué más? Mira acá la epistaxis o el sangrado en la nariz. Hay varias formas de tratarlo. Algunos, como en el video, presionan un ala de la nariz. En el otro caso presionan las dos, acá a la altura del tabique. Ya, pero lo que sí tienen en común todos es que la cabeza tiene que ir hacia adelante. Nunca hacia atrás, como nos obligaban a nosotros. ¿Ok? Entonces, se produce una presión directa sobre las aletas de la nariz contra el tabique nasal. Ya, presión hasta el huesito. Durante unos 5 minutos, inclino la cabeza de la persona hacia adelante. Aplico frío local en la nuca. Eso también funciona bastante. Puedes aplicar frío acá en la nuca. Ayuda. Va a producir una vasoconstricción en la zona. Pasados los 5 minutos, se afloja la presión que estamos realizando sobre el tabique nasal y comprobamos si la hemorragia ha cesado. Finalmente, dice acá, si la hemorragia no cesa, pasado un tiempo, hay que trasladar a esta persona a un centro de salud. Dice acá, licenciada, disculpe, se salió el mito. ¿Qué era una hemorragia digestiva masiva? ¿Ah? No lo hemos visto, pero en sí una hemorragia digestiva es cuando algún órgano de nuestro sistema digestivo ha colapsado por cualquier razón y se va a notar a través de los vómitos, en este caso, o en las deposiciones del paciente. Dice, ¿y cómo queda el paciente que tiene muy débil las plaquetas? Trombocitopenia, debe ser, con hemorragia interna. ¡Wow! Si ya de por sí tengo problemas de coagulación y encima tengo una hemorragia interna, es muy poco probable que salga de esa. Tiene que pasar a cirugía inmediatamente. ¿Ya? Son 5 o 10 minutos. Mientras más tiempo lo puedas tener presionado, mejor. ¿Ya? Es un promedio, siempre es un aprox. No es que 5 minutos con un segundo, con un microsegundo, no. Son tiempos siempre aprox. ¿Ya? Muy bien. Acá también tenemos, mira, la hemoptisis. La hemoptisis es cuando una persona bota sangre procediente del sistema respiratorio. Como por ejemplo, ¿en qué casos? En una tuberculosis, en un traumatismo en el tórax. ¿Ya? Cuando es hemorragia por herida causada por mordedura de perro, allí con mucha más razón tienes que ir al centro de salud. Porque no es solamente la herida, sino es tratar el posible contagio con rabia. Hay que averiguar datos sobre el perro y todo. ¿Cuántos minutos dijo? Pueden ser 5, pueden ser 10, como les digo, no sean tan cuadriculados. ¿Ya? Pues entre 5 y 10. Muy bien. Acá si la persona está con un sangrado por la boca, hay que colocar a la persona en decúbito supino, semisentada. Nunca echada porque se puede asfixiar. Controlar en todo momento sus signos vitales.
Debemos tomar precaución de protegernos de la posible sangre que se encuentra en la boca. Hay que tener muchísimo cuidado. Y trasladar urgentemente a esta persona a un centro de salud. Esto es lo que mencionaba hace un ratito su compañera en las hemorragias digestivas. Así también se puede ver. Ya no siempre son respiratorias. Muy bien. Mira, hematemesis. Acá la sangre sale en forma de vómito. ¿Ya? La situación es la misma. La misma. Coloca a la persona en posición de decúbito supino. No necesariamente tiene que tener las rodillas flexionadas y la clavijera inclinada. De preferencia siempre se le va a pedir que se quede semisentado. Controlar en todo momento los signos vitales y trasladar urgentemente al centro hospitalario. ¿Qué complicaciones pueden ocurrir? Que como estoy perdiendo demasiada sangre, pierdo la conciencia, me desmayo. ¿Ya? Porque estoy perdiendo demasiada sangre. ¿Eso en qué va a desencadenar? Que en algún momento me tengan que transfundir sangre. Y ahí tenemos más riesgos. Para estos pacientes, algunos de ellos pasan directo a cirugía por la naturaleza de sus lesiones. Mitos sobre las hemorragias. Bueno, lo que he escuchado es que paran las hemorragias con pasta de dientes. A la herida que está sangrando, bastante pasta de dientes. O le echan aceite y ya no sangra. Y en realidad es así. O sea, tú lo ves y ya no sangra, no hay hemorragia. Pero ¿qué es lo que está pasando? Toda esa hemorragia, en vez de salir, se está empezando a acumular adentro. ¿Qué es RCP? ¡Oh! Janet, no has estado en la clase pasada. Tienes que revisar tu videíto, ¿ya? Es la reanimación cardiopulmonar. Cuando el paciente esté en paro. La clase de la clase pasada ha sido la mejor. ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Ya? ¿Es posible que la sal? No necesariamente. Ese sí es mito. ¿Ya? El aceite para la hemorragia no, tampoco. Tampoco, como les digo. O sea, visualmente va a ser que ya la sangre ya no salga, pero la sangre se va a empezar a acumular dentro. Y eso es peor. ¿Ya? Eso es peor. Muy bien, entonces, esto acá ya lo pasamos. Vamos al caso práctico. ¿Ya? Mira aquí. Un niño se cae en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curarías? A ver, veamos. Tomen en cuenta todos los aspectos. Agua y jabón, ya. ¿Qué más? Agua y jabón, ya. Lavar la herida con agua y jabón. Ya, todos hasta ahí de acuerdo. ¿Qué más hacemos? Cubrirla, ajá. La cubro con gasas. Mantengo la calma del pequeño. Eso es importante. Mira, solo una nomás me ha dicho. Ahí me echaron agua oxigenada. Eso se usaba antes. Todo el personal de salud sabía eso. O sea, no es que lo estaba haciendo mal, sino que así era. ¿Ok? Ya, debemos lavarnos las manos, poner los guantes, ok. Ya, vamos acá, miren. Lo primero, como dice su compañera, es lavarte las manos y ponerte los guantes. ¿Ya? A continuación, lavamos y secamos la herida. Desinfectamos con suero fisiológico y si no, con algún desinfectante. Recuerden, como les he dicho, cualquier jabón o shampoo nos hace bien. ¿Por qué? Porque todos estos forman espuma. Y esa espuma es la que ayuda a atrapar los microorganismos y resbala con ella cuando la enjuagas con agua. ¿Ya? Aplico yodo por a Lucy. ¿Por qué le quieres poner yodo? No has estado, Lucy. Antes de empezar todo esto, utilizar, siempre usar el agua, aunque no haya jabón. Así es. Aunque sea agua sola. ¿Ya? Aunque sea agua sola. Porque acuérdense que ustedes están en la calle. Mira aquí. Segundo ejemplo. En un aula comienza a sangrar por la nariz.
¿Cómo actuarías? A ver. ¿Qué hacemos acá con esta niña? Mira, es una niña ya más grande. ¿Qué podríamos hacer con ella? ¿Hago el jabón también ahí? Ah, tapar la parte de la nariz, tranquilizarla, la tranquilizo, me lavo las manos, me pongo los guantes, excelente. Agacha su cabeza, comprime la nariz, muy bien. Nuevamente, no se olviden, ya ahora terminando el coordinador les va a hablar también de nuestro examen. No se olviden que dentro de las acciones fundamentales está también tranquilizar a la víctima. Ya, tranquilicen a la persona. Entre 5 y 10 minutos, que ponga su cabeza ya, muy bien. Mira aquí, lo primero es actuar siempre con tranquilidad. Después se presionaría el tabique y se le diría al alumno que pusiera la cabeza hacia adelante. Por último, ¿se taponaría el sangrado con una gasa impregnada en agua oxigenada? No, eso era lo que hacíamos antes. Simplemente hago presión y retiro. ¿Ya? Simplemente. Muy bien. Entonces, vamos a dejar este caso para el final. ¿Por qué? Porque aquí hay un dato importante que se nos está pasando y mira, voy a regresar para que te des cuenta. Y que antes a veces no lo podíamos hacer por temas de tiempo. Mira, acá tenemos, acuérdate, en el caso de una hemorragia, le hago presión, hemos visto, elevo el miembro y si no, le hago presión indirecta. Pero te acuerdas también que yo te dije que si por alguna razón tú no puedes seguir haciendo presión, tienes que vendar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estos minutos que nos están quedando? Los tipos de vendajes, ¿ya? Porque tú también vas a tener que hacer vendajes. Ya, esto, ojo, esto de acá, va de la mano con las hemorragias, ¿ya? La próxima sesión que tengamos, vamos a ver vendajes también, pero lo vamos a ver en relación a ¿qué? Lo vamos a ver en relación a las lesiones musculares, ¿ya? Entonces, les voy a compartir este videíto porque pido mucha atención, porque acá se va a hablar todo sobre los vendajes. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cierto eso de Leslie, el oler alcohol? ¿Dónde dijo Leslie eso? No lo leí. Leslie, ¿cómo así oler alcohol? No, no debe oler alcohol el paciente cuando está sangrándole la nariz. Le va a producir una quemadura. ¿Ya? No sé qué pasó, en qué momento se me pasó el comentario de su compañera, pero qué bueno que lo resalten ahorita. ¿Ya? No se aplica nada. ¿Puede compartir los videos? Sí, los videos, la mayoría están acá en el PPT, y si no, yo por ahí les comparto. Este de acá sí no está, así que ahorita se los voy a mandar por el chat. ¿Ya? Observen entonces, ahora sí. Observen entonces cuáles son los vendajes que nosotros necesitamos aprender para detener una hemorragia. Atentos. Hola, ¿qué tal? Espero que ya hayas echado un vistazo a los temas en los que hablamos de los vendajes. Con el objetivo de que conozcas mejor este tema, hemos preparado este vídeo que habla sobre los tipos de vendajes. En primer lugar, es importante que conozcas unas recomendaciones generales a la hora de colocar un vendaje. Son las siguientes. En primer lugar sería no utilizar una venda húmeda. El motivo es el siguiente: cuando colocas una venda húmeda, al secarse va a encoger, con lo cual puede apretar más el miembro del paciente que hemos inmovilizado. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que hay que utilizar el tamaño adecuado de venda. Es decir, si vas a colocar una venda en un dedo será pequeña y si le vas a utilizar en una pierna, al ser mayor el diámetro de esta, será mucho más ancha. Lo siguiente, el profesional se va a colocar en el lado que hay que vendar. Es decir, si vamos a vendar una pierna derecha, yo como profesional sanitario me colocaré en el lado derecho del paciente.
También es importante que sepas que es recomendable que te coloques de cara al paciente y a la altura a la que puedas trabajar con comodidad, para que no haya tiranteces al colocar la venda. Lo siguiente, la posición anatómica. Eso hace referencia a la posición en la que vas a colocar el miembro vendado. Es decir, si lo que te interesa es colocar una venda en una articulación, es interesante que la dejes flexionada. Seguimos. Si la persona que va a realizar el vendaje es diestra, va a colocar la venda de izquierda a derecha, ¿vale? Será un movimiento circular de izquierda a derecha. Y si es zurdo, será la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Lo siguiente, con cada vuelta de la venda vamos a cubrir 2/3 de la vuelta anterior. Eso lo veremos después en la técnica del vendaje. Lo siguiente es saber que vamos a colocar la venda en una zona siempre de menor diámetro a mayor diámetro. Siempre empezaremos por la zona más estrechita. Y para terminar, vamos a utilizar siempre un vendaje de vuelta circular, es decir, sobre sí misma es como vamos a envolver la venda. Siguientes cosas que es importante que sepas. Las técnicas. ¿Qué técnicas existen para colocar un vendaje? Bueno, pues por ejemplo, el vendaje circular. Ese vendaje lo que nos va a permitir, por ejemplo, es fijar un apósito. Imagina que has hecho una cura. Tienes la herida tapada con una gasita y con el apósito pertinente, bueno, pues colocarás la venda haciendo unas vueltas circulares sobre la zona a vendar. El siguiente es espiral. Lo que vas a hacer es subir esa venda en forma de espiral. El vendaje en 8 lo que nos va a permitir es dar movilidad a la zona vendada. Por ejemplo, en un tobillo, vendaremos en 8. Después veremos un ejemplo de cómo se haría. Lo siguiente es la vuelta recurrente. ¿En qué consiste? Bueno, pues imagina que tienes que vendar un dedo de una mano, ¿vale? Pues lo que harás será pasar por encima de la punta del dedo y después dar una vuelta circular. Será un movimiento que se repetirá. Y finalmente, por ejemplo, los vendajes de cabeza, que lo que nos van a permitir es sujetar un apósito, tapar un ojo o inmovilizar una zona con una fractura, ¿vale? Es un vendaje muy específico que se hará alrededor de la cabeza en vueltas circulares y después también por abajo sujetando la cara. Lo siguiente que es importante que sepas son los tipos de vendajes que vamos a utilizar, ¿vale? Un vendaje blando, por ejemplo, sujetaría una cura. Es decir, no es importante que aprietes mucho y dejes muy tensa esa zona vendada. Un vendaje compresivo lo que va a hacer es apretar, por ejemplo, una pierna y facilitar el retorno venoso, es decir, que la sangre circule desde el pie hacia arriba con mayor facilidad. Un vendaje rígido lo que va a hacer es inmovilizar una zona, por ejemplo, cuando utilizamos una escayola. Un vendaje suspensorio lo que va a hacer es dejar suspendido, elevado y sujetado, por ejemplo, una mama, un pecho. Y finalmente, el vendaje protectivo. ¿Qué hace ese vendaje? Pues como su propio nombre indica, lo que va a hacer es proteger. Por ejemplo, colocamos un apósito sobre una herida y colocamos un vendaje que nos va a permitir trabajar con el resto de la zona que no ha quedado tapada. Lo siguiente que vamos a ver son los materiales que utilizamos para realizar un vendaje. A continuación, vamos a ver los diferentes materiales que podemos utilizar para realizar un vendaje. En primer lugar, tendríamos, por ejemplo, la venda de gasa. Es una venda de gasa de algodón hidrófilo. Es una venda pequeñita que nos serviría, por ejemplo, para inmovilizar un dedo. El siguiente material que podemos ver es una venda de crepe. Puede servir para hacer un vendaje compresivo, que facilitaría, como hemos dicho antes, el retorno venoso. Debajo de las vendas, en general, podemos utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, una venda de papel o una venda de algodón, que lo que nos va a permitir es proteger la zona antes de colocar, por ejemplo, una escayola. Esto que veis aquí sería la escayola. Para utilizarla, obviamente tenemos que mojarla, la vamos a meter en un barreño, por ejemplo, de agua, y después colocarla en la zona que hay que inmovilizar. Estos dos de aquí podemos ver que son vendajes del tipo Tensoplast, lo que tienen como característicos que se pegan a la piel o al material que hayamos utilizado antes de colocarlos. Son vendajes que nos permiten una inmovilización, los tres, muy rígida. En último lugar, os he traído un vendaje que viene ya preparado en pack, sería de tamaño pediátrico, y lo que lleva es un vendaje de tipo Tensoplast, que permite la inmovilización de la zona de forma rígida, y después un cabestrillo, que lleva preparado con la cuerda. A continuación, vamos a ver cómo realizaríamos un vendaje en espiral de tipo compresivo. Como yo soy diestra, voy a hacer el vendaje siempre desde la izquierda hacia la derecha.
Entonces, colocaremos la venda, vamos a poner el tobillo en flexión para que resulte más cómodo y ¿veis? Vengo desde la izquierda y voy hacia la derecha. Damos una primera vuelta y otra más. Estas dos serán de tipo circular. Lo siguiente es un movimiento hacia arriba. Como veis, voy a cubrir 2/3 de la venda que ya había pasado. No pasa nada porque no cubra por completo esta zona, porque después quedará cubierta. Entonces, seguimos. 2/3 de la zona que ya hemos vendado. Tenemos que hacer las vueltas apretando cada vez un poquito para que sea compresivo y favorezca ese retorno venoso. Ten presente que si el paciente tuviese una lesión en la articulación, no estaríamos movilizando tanto el miembro para no provocar dolor y mantenerlo siempre en la misma postura. Tal y como he dicho antes, lo que estamos haciendo es ir de una zona de menor diámetro a mayor diámetro para hacer correctamente el vendaje compresivo. Es muy fácil en estas vendas de crepe ver cómo vamos dando las vueltas y que se hacen correctamente, lo de los 2/3, porque vemos las rayas que nos sirven de guía. Y seguiríamos subiendo de este modo. Imagina que ya hemos finalizado el vendaje, entonces lo que vamos a hacer es vueltas de tipo circular, tal y como hemos dicho antes. Serían vueltas en el sitio. Al llegar aquí lo que podríamos hacer sería cortar la venda y, por ejemplo, darle una vuelta y hacer una lazada para dejarlo ya fijado. Si retiramos el vendaje con unas tijeras, es importante que sean de pico de pato, es decir, con la punta redondeada para que no lesione la piel del paciente al retirar el vendaje y con una ligera inclinación. Entonces, retiramos este vendaje y os enseño, por ejemplo, cómo sería una vuelta en 8. La vuelta en 8 lo que nos permite es movilidad de la articulación y no va a hacer un vendaje demasiado compresivo, demasiado rígido en realidad. Vamos a ver. Estamos en este punto y para hacer el 8 lo que vamos a hacer es pasar por encima de la articulación, maleolo interno, subir hacia arriba y al bajar por el maleolo externo pasar por encima la venda. De ese modo nos queda el dibujo del 8. Ahora vamos a ver cómo realizarías un vendaje de tipo recurrente. Imagina que tu paciente tiene una herida en la zona de los dedos, por ejemplo, un paciente amputado, y esta zona la hemos dejado tapada con un apósito. Bueno, pues para un vendaje de tipo recurrente, lo que haríamos sería, por ejemplo, empezar en la planta, pasar por encima de esa zona que es necesario proteger para vendar y dar otra vuelta más. Podemos sujetarlo con el dedo, el vendaje. Al llegar a la planta del pie, lo que vamos a hacer es girar ya la venda intentando que no queden muchas arrugas. ¿Por qué? Para que no sea incómodo para nuestro paciente, para que no note todas esas dobleces. Al ser un paciente que lleva una amputación, es importante que no comprimamos demasiado la zona para que el riego sanguíneo llegue correctamente a la zona de la herida. Ahora volveríamos a dar una pasada hacia arriba. Llegamos a la planta y otra pasada más. Si la herida es reciente, es interesante que hagamos un envoltorio lo suficientemente grande como para que quede protegido y que cualquier roce, por ejemplo, con sábanas o con la ropa al colocársela, no moleste a nuestro paciente. Es más, incluso podremos proteger toda esta zona de aquí con la venda en una pasada antes de volver a darle la vuelta a todo el vendaje. Daríamos la vuelta por arriba y de nuevo. Vamos a ver los vendajes de cabeza. Es muy importante que sepas que existen diferentes técnicas para vendar la cabeza. Por ejemplo, si tuviésemos que proteger la zona de aquí arriba, en la cabeza, lo que haríamos sería un vendaje que diese vueltas en torno al contorno de la cabeza y después hiciese una forma de casquete. Para eso, podemos verlo, nos queda un poquito ancha esta venda, pero nos sirve para enseñártelo. Damos la vuelta y después iríamos pasando
desde aquí hasta arriba, sujetando, damos otra vuelta y ya tenemos la venda fijada por aquí delante. Ahora podríamos cubrir las otras zonas con pasadas que irían en diagonal, siempre sujetando la venda para que no se nos escape. Y ahora por esta zona y quedaría todo cubierto. Como ves, esto nos permitiría, por ejemplo, proteger la zona de la cabeza del cráneo en caso de una fractura, ¿vale? Cráneoencefálica. Existen otras técnicas para vendar la cabeza que, por ejemplo, nos harán pasar por debajo de la mandíbula. De esa forma sujetaremos mejor, por ejemplo, un apósito que colocásemos cerca del oído o si tuviésemos que mantener fija la articulación de la mandíbula. Espero que te haya resultado interesante. Muy bien, entonces acabamos de ver un extenso video sobre diferentes formas de vendar. Acá ustedes han visto, pero numerosas formas, perdón, de poder vendar, ¿ya? Y también hemos visto los distintos tipos de vendaje. Leslie me había escrito, ya no me dio chance de responderle, dice, por eso le pregunté. No te preocupes, sí, está mal que inhalemos directamente el alcohol. No, no hay forma. ¿Los vendajes tienen los mismos nombres en Perú? Sí. Miren, lo que es usual en nosotros es la venda elástica. ¿Ya? Esa blanca que todos probablemente alguna vez se han puesto. Esa. ¿Ya? Pero hay unas vendas que se trabajan a nivel hospitalario que son las de crepé. Esa de ahí que te has dado cuenta que parece que es un color más cremita y tiene una línea roja, esas también se utilizan. O vendas de crepe, las conozco. ¿Ya? Entonces, formas hay un montón. Ah, por cierto, espérense, les paso el video. Aquí está, antes que se me vaya a olvidar. Ya. Ya, ahora dice que no sabía que la gasa era un vendaje vía tipos. Desde que me guía mejor por las líneas, sí. ¿Ya? Ok. El blando es para contener el material, el compresivo, y ya está. Listo. Entonces, creo que hemos visto, ay sí, ya les pasé el link, les vuelvo a pasar, porque como están escribiendo, aquí está, se les va a quedar por ahí. Ya, listo. Entonces, ya hemos visto los vendajes, ya hemos visto las hemorragias, ya hemos visto todo. ¿Ya? Aprovechando el tiempo, repito, ¿ya? Vamos a ver qué tanto han captado ustedes acerca de todo lo que hemos venido desarrollando el día de hoy. ¿Ya? Entonces, permítanme, y esto me va a ayudar muchísimo a poder disipar dudas, porque a veces ustedes no preguntan, tienen ahí la duda, pero no la sueltan. ¿Ya? Vamos a hacer, está, ya, vamos a hacer un Kahoot. Ya, vamos a hacer un Kahoot. 6. No se vayan, por favor. Ya. A ver, un ratito. Que cargue, que cargue. Ya. Vamos a hacer, les decía, vamos a hacer un Kahoot, porque aquí es donde nosotros en realidad vamos a saber si ustedes han comprendido todo lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. ¿Ya? Ya nos quedan solamente 2 sesiones. No nos queda mucho. A ver, aquí está. Vamos acá. En primer lugar, vamos a ver el tema más reciente, ¿ya? Que ha sido heridas. Solamente son 6 preguntitas, nada más. Y les voy a pasar el código para que ustedes ingresen, ¿ya? No hay premio, ¿sí? No hay premio.
Lo que sí hay es una explicación post-Kahoot por si les hubiera quedado algo en duda. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Ujú. A ver. Esperen, 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 ya está. Les comparto la pantalla para que ingresen. A ver. Un ratito. Acá estás. Ya. Ahí está el pin. Este es el QR por si ustedes desean ingresar así. Vamos a ver. Los que no pudieran ingresar, no se preocupen. Ya, los que no pudieran ingresar, igual van respondiendo por el chat. ¿Ya? El link, pero le hacen clic acá nomás a este QR. Lo enfocas y tac. Mira que ya van entrando varios. A ver, son 9:46. Hasta 9:47 ingresan, ¿ya? Si no, ya se quedan fuera. Es que estamos en el cel algunos. Ya, a ver, les voy a mandar el link. Un ratito. Ya, ahí se los mandé 2 veces sin querer, perdón. Ingresen, ingresen. Ya tengo 20. Sí, ahora sí ya me dice que ya no pueden aceptar más. Ya está. Entonces empezamos, ¿ya? Atentos. Obviamente la respuesta era herida. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, ya no importa. Sigamos. Ujú. Continuemos, continuemos. Atentos. Clasificación de las heridas, dice. Pueden ser simples y complicadas, ya hemos visto. También pueden ser abiertas y cerradas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Todas. Ya, siguiente, siguiente. Ajá. Excelente, lavar con agua y jabón. No todas, acuérdense que alcohol ni yodo
¿Por qué? Porque pueden irritar la piel. Ajá. Van cambiando los puestos. Muy bien. Vamos, penúltima, creo que es esta ya. Ujú. Cubrir la herida con gas estéril. Acuérdate, nada de jabón, pero nada de yodo y de oxigenada. Ya hemos hablado de eso, no se me confunda. Muy bien. Esta ya es la penúltima ya. Según su causa, las heridas pueden ser. Así es. La herida puede ser punzante, cortante, abrasiva, todas. Muy bien. ¿Quién será Jeremy? Me causa intriga. Vamos a la última. Así es. Nuevamente, pueden ser todas. No pueden entrar. Sí, yo entiendo que algunos no han podido entrar. Es que el límite me dice que son 20. Y ustedes, pues, mire cuántos son. Ya está. ¿Quién ganó? Jeremy, supongo. Jeremy. Ya está. Todos 20. Me parece excelente. Ya. Miren, yo les estoy adelantando algo importante. A ver, un ratito. Yo les estoy adelantando algo importante. ¿Por qué? Porque el coordinador, supongo que ya les hablaba en la parte introductoria de que tenemos un examen. Ya, entonces, así es, por el examen. Porque ustedes tienen, ¿por qué no cierras? Ya, porque ustedes tienen unas preguntas que responder. Entonces ahí, más o menos tiene que ver con eso. ¿Ya? Ok. Nos quedan 8 minutos. ¿Queremos ver el de RCP? Creo que tengo el de RCP maniobra de Heimlich. A ver, si me permiten. Espérense. ¿Será terminando de 2 sesiones? No, ya les van a explicar. Ahora les explica el coordinador. Esperen. Ya, sí, para las que no pudieron estar, eso nos va a ayudar un montón. A ver, RCP, aquí está. Ya, terminamos con este, ¿ya? Para no extendernos más. Repito, los que no puedan ingresar, no se sientan mal. Ustedes saben que el Kahoot tiene un límite, ¿no? Entonces, vamos respondiendo así como ahorita por el chat. ¿Ya? Si tenemos alguna duda, preguntamos, no se hagan problemas. Les mando el link. Y les comparto también la pantalla para que lo vean. ¿Ya? Ahí está. Ese es el RCP. Voy a compartirles. Vamos, chicos, entren rapidito. Porque si no, ya se nos acaba el tiempo.
Gracias, Francis. Gracias, Ángel. Lo máximo. No tengo redes. Ahí se van a reír. No soy muy pública que se diga. Pero creo que voy a empezar. Uy, al RCP no han entrado muchos. ¿Qué pasó? Ajá. No han estudiado. Miren, ya ven. Si fuera ahorita el examen, ¿cómo hacemos? ¿Mm? Ah, mira, Brenda. No están peleadas a la enfermería y la educación. Como les comenté en la presentación, a ver un ratito. Yo soy enfermera, pero mi maestría es en educación. Así que no están peleadas ahí las dos carreras. Bien. No te permite, pero todavía hay espacio. Mira, somos 13. Qué raro. A veces así se pone medio especial el Kahoot. Ya. Ya, hombre, Dices, ya tenía que comer. a ver, cuidado con los audios. Estoy enterándome de cosas que no debo enterarme. Atentos a los audios. No las deje ingresar. Ya, no se preocupen. Entonces, aquí cerramos y ya los que no ingresaron, ya, vamos por el chat. No se preocupen, no hay problema. Empezamos. Atentos. Número de compresiones en un ciclo de RCP. Ajá, las compresiones son 30. Acuérdense, un ciclo era 30 compresiones y 2 ventilaciones. Solo si voy a hacer compresiones únicamente eran de 100 a 120. ¿Ya? No se equivoquen. Muy bien, sigamos. A su otra vez lidera Jeremy. Ok, sigamos. Ahí está, mira, justo te adelanté. Listo. Las compresiones justo les había adelantado 30 compresiones y 2 ventilaciones. Solo si hago 100 cuando estoy solo haciendo compresiones. Listo. Rojo. Excelente. Nadie saca a Jeremy de este primer lugar. ¿Ah? A ver, continuemos. Un ciclo de RCP en un lactante con 2 reanimadores. Ah, mira, vamos a ver qué tal les va con esta. Excelente su lógica. Si son 2 reanimadores, obviamente divido. Lo que es la regla 32 sería 15-2. Así es. 32 sería cuando es adulto. ¿Ya? Y con una sola persona, pero como acá son 2, 15-2. Ya está. Uy, sacaron a Jeremy de primer lugar. ¡Oh! Ok, sigamos. Cualquier persona que esté entrenada en RCP puede realizar esa maniobra.
Así es, cualquiera puede hacer RCP. Cualquiera que esté entrenado puede hacerlo. No necesita ser médico ni enfermera. Solo necesita saber cómo hacerlo. Me da gusto que todos le hayan respondido verdadero, en verdad. Muy bien, yo creo que a Jeremy se le fue el internet porque era la única forma en la que pudieron sacar el primer lugar. Vamos terminando. Antes de iniciar el RCP debemos... Así es, antes de hacer el RCP tengo que evaluar que la escena sea segura, eso ya lo hemos visto. Comprobar si la víctima responde también, porque acuérdate que tienes que ver que no tenga conciencia y llamar, activar el servicio de emergencias, porque si estoy haciendo el RCP y nadie va a venir a ayudarme, ¿qué es lo que va a pasar? Mi paciente se va a morir. Ya, era todas. Listo, vamos a la última. Sí, la última. Maniobras para abrir la vía aérea. Ya, les comento. Las maniobras para abrir la vía aérea pueden ser frente-mentón, ya, una mano en la frente y la otra en el mentón para levantar, siempre y cuando no haya lesión en el cuello. Y la tracción mandibular es cuando sí tengo sospecha de lesión. Pero en realidad eran las dos. Ya, muy bien, entonces hemos finalizado. ¿Quiénes quedaron en el podio? Malena, Estefano. Jeremy está triste. Y Angie. Jeremy quedó quinto. Pero no ha sido por su gusto. No ha sido por su gusto. Seguro se le fue el internet, algo le pasó. Pero bueno. Entiendo que algunos no pudieron ingresar tranquilos. Como han visto, hemos ido respondiendo por el chat. Así que no hay ningún problema. Bien. Entonces, a ver. Ya está. Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta las